Sí, señor. Sus planos ya están en magnético, en su correo electrónico, sí, señor. Bueno, los físicos ya fueron enviados para su oficina. Están listos para su firma. Ok, ingeniero. Buena tarde. La comunicación es la base fundamental de las interacciones de la vida. Si nuestro mensaje es claro y oportuno, las indicaciones son precisas y concisas, nuestros resultados serán más eficaces. Hola, mi nombre es Luis Freddy Pineda Ruge, soy integrante del grupo número 7 y hoy les hablaremos del proceso de la comunicación. Acompáñenos. Para realizar este trabajo, en el proceso de la comunicación, el grupo 7 está conformado por las siguientes personas: Carlos Coronado Valencia, Edison Norbello Tao Yara, Vladimir Polanía Medina, Julián Portilla Mina y este es su servidor, Luis Freddy Pineda. Vamos a entender cuál es el concepto básico de la comunicación. Comunicación significa compartir algo, hacerlo común, y por común entendemos comunidad. O sea, comunicar se refiere a hacer algo del conocimiento de nuestros semejantes. La comunicación no es exclusiva del ser humano, ya que los animales, inclusive se dice que las plantas y ahora los sistemas como la inteligencia artificial lo pueden hacer. Este proceso se da a través de señales, sonidos, gestos, olores, química, impulsos electrónicos y demás, con la intención de generar un mensaje y que, a consecuencia de este mensaje, se genere una reacción a quien lo recibe. El modelo básico del proceso comunicativo se remonta a la antigüedad. Fue escrito por Aristóteles, el cual creó un sistema básico para entender la comunicación entre los seres humanos, lo que es aplicable para todo tipo de sujetos. Es muy básico, contiene tres elementos: el emisor, el mensaje y el receptor. Me detendré en el mensaje, ya que el mensaje lleva la información. La información es el conjunto organizado de los datos procesados. Constituye un mensaje que pasa al conocimiento del sujeto o de quien recibe el mensaje. Cordial saludo para todos, me presento, mi nombre es Vladimir Polanía Medina. Dándole continuación a la exposición del día de hoy, el proceso de la comunicación, les mencionaré los tres modelos del proceso comunicativo. Como primero, encontramos el complemento del modelo de Aristóteles. Aquí básicamente lo que nos explica o lo que hace referencia es al código. El código básicamente es que tanto el emisor como el receptor hablen un mismo idioma. Ese código lo podemos ver, digamos, reflejado en reglas, mensajes, signos, señales, gestos o lenguas. Eh, Aquí, digamos, un ejemplo, pues que si va a enviar un mensaje escrito, pues que las dos personas sepan leer y escribir, tanto el emisor como el receptor. En este caso, bueno, siempre se pretende, se tiene una intención de que el mensaje cause un efecto en el receptor. Entonces, en este ejemplo vemos de que la niña mediante una señal causa un efecto significativo en el niño. Entonces, pues de esta manera vemos de que se logra eso que se pretende. Un segundo modelo es el de Shannon y Weaver, de que pues aparece en el año 1948, en la Segunda Guerra Mundial, por el ingeniero Shannon y el sociólogo Weaver. Y es pues la teoría de la información y basada o digamos que apuntada a la ingeniería y las comunicaciones. Entonces encontramos en primer lugar una fuente, sabiendo que es el componente humano o mecánico que determina el tipo de mensaje que se transmitirá y el grado de complejidad. Un codificador o un transmisor, de que es un recurso técnico que transforma el mensaje originado en la fuente de la información con señales apropiadas. Un tercer elemento que es el canal, pues es el medio físico por el cual se dirige el mensaje. Y en este pues podemos ver un efecto, que ya que es el ruido, que lo puede producir tanto las condiciones meteorológicas como las mismas fallas de los equipos de la tecnología. Un receptor, que es el recurso técnico que transforma las señales pues, emitidas. Y un último elemento que es el receptor, ya que es el último componente al cual se dirige el mensaje. Como un tercer modelo se tiene el de David Berlo, y él lo que pretende básicamente es de que la fuente y el codificador y el decodificador y el receptor se agrupen, ya que cumplen la misma función o lo puede hacer de manera simultánea. Entonces, el modelo de ellos, digamos, se resume de la siguiente manera: quedando fuente
el canal y el receptor, cumpliendo la misma función. Lo que hacen es actualizarlo. Vemos de que esto pues aparece mediante eh, la actualización de la tecnología, como va avanzando día a día. Por último, pues tenemos el ejemplo, digamos aquí un elemento, entonces un militar hablando por un radio satelital, el radio vendría siendo el transmisor, el canal vendría siendo este satélite, se llega la señal ya está recibida, en este caso pues el ruido vendría siendo de pronto la nubosidad, el receptor pues también vendría siendo el mismo transmisor, pues otro radio satelital y por el último el destino. Vemos de que aquí pues el código apropiado de pronto podría ser pues un lenguaje militar, ya que pues para que de pronto no vaya a ser descifrado fácilmente. Y pues sabemos de que si hablamos del modelo de verlo, pues simplemente se agruparían los dos que están en colores precisos. De esta manera le doy continuidad al siguiente ponente. Un cordial saludo, mi nombre es William Portilla Mina, soy de la ciudad de Cali, actualmente laboro en una empresa de consultoría e interventoría de la ciudad. Vengo a exponer sobre tipos básicos de la comunicación y nos vamos a enfocar sobre comunicación animal. Tipos básicos de la comunicación. La comunicación es el sentido más extenso que los seres vivos realizan con el fin de dar a entender un mensaje. La comunicación se puede clasificar en comunicación animal, que se establece en 5 grupos: química, kinésica, prostémica, auditiva y eléctrica. La comunicación humana es la forma de comunicación más exclusiva, como la verbal, la no verbal, la escrita o la gráfica. Es importante saber que la comunicación animal son usadas por los seres humanos, a excepción de la eléctrica. Química. Cuando los seres vivos emiten o usan sustancias que producen un efecto en los demás. Hay muchos casos que pueden ser informativos, preventivos o una amenaza. Ejemplos. Hay animales que atraen a su pareja emitiendo a través de ellos fluidos como el sudor o la orina, que emiten feromonas que resultan atractivas para la especie al olerlas. Otro ejemplo que tenemos es el canino, que deja rastros olorosos para no perder el camino. Es importante saber que el humano también usa fragancias para tener una cantidad de intenciones. Kinésica. Hace referencia a los movimientos o actos que el animal realiza a dar un mensaje. Un ejemplo son las aves machos que encuentran pareja realizando una especie de danza. Si son rechazados, entonces sabrán que no tuvieron éxito. Prosémica. Muchos animales guardan distancia o respeto al otro, que pueden ser significativos. Un ejemplo, muchos mamíferos se les eriza el pelo, arquean la espalda o muestran los dientes para intención de intimidar a un oponente. También los seres humanos, cuando invitan a bailar a alguien para cortejar o pedir permiso, acercarse a una persona superior a ellos. Auditivas son sonidos vocales y es el más común que un animal produce para comunicarse, como es el gruñir de un perro o el maullar de un gato. Hay otros sonidos producidos por otros medios, como es el grillo, que frota sus patas traseras, la cigarra, que brota sus alas, y algunos insectos golpean el suelo para comunicarse. El humano usa a diario este tipo de comunicación a través del habla, y otro muy común es a través de silbidos. Eléctrica. Los animales acuáticos se comunican a través de descargas eléctricas o campos electromagnéticos. Eso depende del estado del animal. Un ejemplo es la medusa, que usa sus tentáculos para comunicarse generando campos electromagnéticos, y cuando se siente amenazada genera descargas eléctricas. Ya con este último punto cerramos el tema de comunicación animal. Muchas gracias. Cordial saludo para todos. Mi nombre es Edwinson Orbello Taboyara, integrante del grupo número 7. Aprovecho este corto espacio para hacer una presentación
Como se evidencia en la imagen, soy militar en servicio activo del Ejército Nacional. Actualmente me encuentro laborando en Tolemaida, Nilo, Cundinamarca. Dando continuidad con el tema que nos corresponde al grupo número 7, el cual es el proceso de la comunicación, tenemos el significado de los signos lingüísticos. El signo lingüístico dentro del proceso de la comunicación nos dice que por medio de la cual se caracteriza como una actividad comunicativa, mecánica, en donde utilizamos diferentes métodos para la comunicación efectiva dentro de nuestro diario vivir. Dentro del signo lingüístico nos dice que tenemos como referencia el significante y el significado. El significante se representa a través de gráficas y señales de un objeto, y el significado es el resultado imaginario de esos objetos o esas señales o esos sonidos que nos da el significante. Evidenciamos en la gráfica que podemos mencionar diferentes objetos, infinidades de objetos que se van a caracterizar como significante. En este caso, evidenciamos el ejemplo, tenemos un árbol, tenemos una casa y así sucesivamente podemos relacionar un río, una piscina, etcétera, etcétera. El significado es lo que imaginamos de ese significante, cómo es el árbol, el tamaño, la dimensión, cómo es la casa, el diseño, el estilo, la ubicación, al igual que con el río y la piscina. Entonces, debemos de tener referente el significante y el significado para una buena comunicación. Asimismo, Saussure y el signo lingüístico nos indica que tenemos tres tipos de comunicación. Tenemos unos iconos, tenemos un índice, tenemos unos símbolos y unas señales. En este caso, decimos que los iconos se representan a nivel universal. El icono de la piscina, el icono de una vía, el icono de un árbol, etcétera, etcétera. Asimismo, los índices, el índice son los objetos que representan de forma continua. Ejemplo, tenemos en una playa, caminamos y dejamos unas huellas marcadas continuamente, o pasa un vehículo sobre un área o un terreno trocha y queda la huella, es una huella de forma continua y es un índice, y a través de esos índices nos podemos comunicar porque conocemos la dirección del vehículo o de la persona o el objeto el cual va en desplazamiento de movimiento. Los símbolos, el símbolo es la relación con el objeto que es convencional. Aquí se utilizan a través de los diferentes almacenes de cadenas y el marketing diferentes marcas, logotipos, etcétera, etcétera. Evidenciamos en la imagen un ejemplo en donde hay un militar, una bandera, está ubicado en un territorio. Entonces, hacemos la aclaración del significante en sonidos de las letras, que en este caso lo denominamos militar. Y el significado del militar, pues lo que imaginamos que está haciendo el militar ahí, y pues es una forma de comunicarnos a través de la imagen que está realizando con orgullo la labor en su país. Asimismo, damos continuidad a que el objetivo del proceso de la comunicación es identificar las clases de comunicación. Tenemos la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Asimismo, la importancia de los códigos verbales en la comunicación, que en este caso tenemos el lenguaje articulado, que son las palabras orales o escritas, lo que le mencionaba anteriormente con el significante. Y tenemos el lenguaje no articulado, sin lenguaje articulado, ese es el lenguaje no verbal, en donde pues se representa a través de los símbolos y las señales. Asimismo, tenemos unos medios de comunicación y en la vida diaria para presentar la información. Tenemos unos ejemplos
de la comunicación verbal representada en los signos lingüísticos que aquí evidenciamos en donde puede ser a través de letras, escrituras, llamada de voz o simplemente una expresión a viva voz o a alta voz. Evidenciamos también que tenemos la comunicación no verbal, tenemos los ejemplos, pues como anteriormente los mencioné, las señales de tránsito, logotipos, señales de las diferentes almacenes de cadena y aquí evidenciamos los ejemplos de las redes sociales que pues con el simple hecho de observar un, una señal de esta ya sabemos nos está comunicando en qué red estamos navegando. Muchas gracias por la atención. Muy buenas noches a todos. Hoy les explicaré el tema la comunicación humana. La comunicación humana es el medio por el cual nosotros los humanos transmitimos un mensaje. Ahora, tenemos la comunicación verbal. Dice que es aquella que se refiere al uso del lenguaje utilizado por el hombre. Yo considero que es el más utilizado en nuestro día a día, que es el lenguaje, es la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otro sistema de signos. Función de la comunicación, como si bien lo acabo de mencionar, la función de la comunicación es agrupar por medio del lenguaje los códigos necesarios para dar a conocer la intención clara del mensaje. Les traje un ejemplo de la Torre de Babel donde es un pasaje de la escritura donde los descendientes de Noé quisieron construir una torre para llegar hasta el cielo. Dios o Jehová se enojó e hizo que ellos ya no pudieran hablar el mismo idioma y de esta manera no pudieran transmitir los códigos necesarios para adquirir una buena comunicación. También hablaremos de la comunicación escrita. La comunicación escrita es la representación gráfica de ese sistema de signos con los que interpretamos al mundo y existen varios como ideogramas chinos, jeroglíficos egipcios, tenemos pintura rupestre de Chiribiquete, también grafitis y también vallas publicitarias. Los sonidos articulados como su expresión gráfica son signos que permiten construir una representación de las ideas que se quieren comunicar, siendo el código el conjunto de instrucciones que permiten la codificación y decodificación de la información. Les dejé dos ejemplos donde están los jeroglíficos y tenemos una valla publicitaria donde la chica con un lenguaje corporal, aparte de eso, apoyándose en un enunciado, quiere transmitir, siendo esto un código para poder transmitir un mensaje. Bueno, también hablaremos de la comunicación, otro tipo de comunicación y es el lenguaje de señas. Dice, la comunicación verbal se manifiesta a través de su forma oral y escrita. Sin embargo, existe otro tipo de comunicación que se relega para algunos, al considerar que sus signos no hacen parte del mismo código lingüístico o idioma y que pertenece al lenguaje no verbal y para otros son simples auxiliares. Acá vemos un ejemplo de lo que es el lenguaje de señas y tenemos por acá los emoticones. Creo que algunos todavía no conocemos lo que representa cada imagen que podemos interpretar en este cuadro y en muchas ocasiones los enviamos de manera incorrecta. También tenemos la comunicación no verbal. Dice, nos referimos a aquellos movimientos, posturas, expresiones, gestos y miradas que realizamos consciente o inconscientemente cuando nos comunicamos generalmente de forma oral. Cuando nos comunicamos con alguien, solo una parte de esa información es transmitida o recibida de las personas. Solo el 60% del total de la información que se intercambia proviene del lenguaje verbal. Si bien es cierto que nuestros movimientos, posturas, expresiones, etcétera, definen en gran medida nuestro lenguaje, también se puede considerar accesorios y nuestro vestuario que complementan el mensaje que damos de manera verbal. Acá podemos considerar unas imágenes donde las personas tienen un lenguaje corporal que nos representa quizá su estado de ánimo.
Bueno, eso sería todo y muchas gracias.